Bueno, vamos a trabajar el tema de átomos, iones y moléculas correspondiente al ejercicio número 2 de la tarea número 2. Antes de iniciar, preguntémonos qué es materia. Sabemos que la materia es todo lo que podemos observar y aquello que no observamos, pero que está presente. Una gota de agua, un lago, el cemento con el que se construyen las casas, un animal, las plantas, el humo que contamina, la célula, los microorganismos que se encuentran en el agua. Todo esto es materia y la materia tiene diferentes tipos. Dentro de ellos podemos encontrar las mezclas, homogéneas, heterogéneas y además sustancias puras como los átomos, las moléculas y los iones. Vamos a trabajar lo que son los átomos y nos vamos a centrar en la estructura del átomo. Podemos decir que el átomo está compuesto por electrones, por protones y neutrones. Cada uno de estos tiene una carga específica. Los electrones tienen carga negativa, los protones positiva y los neutrones no tienen carga. En el núcleo podemos encontrar los protones y los neutrones. Los protones lo podemos encontrar en las tablas periódicas como el mismo número atómico. Los protones se refieren al número atómico y se simboliza como una Z. Y los neutrones, a partir de los neutrones y los protones podemos encontrar el número de masa de cualquier átomo que está en la tabla periódica. Utilizando la fórmula que tenemos en la parte derecha, A igual, siendo A el número de masa o el peso atómico, igual a Z, número atómico, más N, número de neutrones. Por ejemplo, si tenemos un átomo de magnesio, ¿sí?, que lo podemos encontrar en la tabla periódica, el átomo de magnesio miramos si tiene un símbolo M mayúscula, G minúscula. Si queremos determinar el número de neutrones y el de electrones, lo podemos hacer a partir de los datos que encontramos en la tabla periódica. Si nos vamos nosotros a la tabla periódica, ¿dónde la pueden encontrar? Ustedes pueden buscarla en Google, en tabla periódica dinámica, y van a encontrar una tabla como la que pueden observar ahí, donde van a encontrar las propiedades, ¿sí?, ya sea el tipo de elemento, ya sea un metal, un no metal, si es un metal, si es un alcalino térreo, un antánido, un actinio, ¿sí?, un metal de transición, si es un no metal, un gas noble o un no metal. La simbología, el peso atómico y todas estas propiedades las pueden ustedes encontrar en la tabla periódica dinámica que se encuentra en internet. Entonces, si miramos el magnesio, que es nuestro ejemplo, podemos ver que en la parte superior el magnesio tiene un número que es el número 12. Este número 12 está indicando el número Z, o sea, el número atómico. Y si queremos encontrar el número de masa o el peso atómico, o sea, A, ¿cierto? En la parte inferior ustedes observan un número decimal que es 24,305. Ese número está indicando el número de masa, ¿listo? Entonces tengan muy presente, los números decimales que tengan un decimal corresponden a los pesos atómicos del elemento, y los enteros que están en la parte superior corresponden a Z, que es el número atómico, ¿no? Entonces, si yo quiero determinar el número de neutrones y de electrones del átomo de magnesio, yo ya tengo dos valores que encontré en la tabla periódica. Número atómico, Z igual a 12, y el número de masa, A igual a 24,3, ¿cierto? Entonces, verifiquemos. 24,3. Entonces, con esos dos datos yo reemplazo mi ecuación y yo sé que a partir de esto yo puedo decir que A, que es la masa atómica, menos Z es igual a N, ¿cierto? O sea, el número de neutrones. A es igual a 24,3 menos 12 me da alrededor de 12,3, ¿cierto? O de 12, yo lo puedo redondear a 12. Es decir, que hay 12, en este átomo hay 12 neutrones. Y como estoy hablando de un átomo que es totalmente neutro, si tiene 12 protones, ¿cierto?, asimismo va a tener 12 electrones, porque es un átomo neutro. Todo átomo neutro, la cantidad de protones y neutrones es el mismo.
Si yo quiero expresar este dato en notación atómica empleando la simbología X a la A, o sea, al número de masa, y de su índice Z, que es el número atómico, entonces lo que hago es, después de haber determinado las partes del átomo, lo que hago es primero, X corresponde al símbolo del elemento, en este caso magnesio. A, que es el número másico que encontramos en la tabla periódica, que corresponde a ¿cuánto? A 24,3, ¿cierto? Entonces acá en la parte superior 24,3. Y en la parte inferior va el número atómico, que en este caso es 12. Entonces ustedes van a colocar aquí 12. Ustedes pueden observar en el ejercicio, en la parte inferior, encontramos que la simbología está invertida, ¿cierto? Las pueden utilizar de las dos formas. Para el caso del ejercicio que ustedes van a realizar y van a entregar, la van a colocar de esta manera. Número másico en la parte superior y número atómico en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, esta explicación para que por favor puedan revisar el primer punto del ejercicio 2. ¿Listo? Importante la tabla periódica y que en esa tabla periódica ustedes se puedan desplazar para poder identificar los elementos que ustedes escogieron, dependiendo del número de estudiante, el símbolo y también el tipo de elemento, ya sea un metal o un no metal. ¿Listo? Entonces, separan en su tabla periódica y dependiendo del color, ustedes van a poder decir qué tipo de metal es o qué tipo de no metal, indicar su símbolo y también sus partes. Ahora, con respecto a los isótopos, entonces, si miramos en estos dos ejercicios, tenemos el isótopo del carbono y el isótopo del hidrógeno. Si vemos para el carbono, podemos observar que existen 3 isótopos. ¿Qué vemos acá? Que la cantidad de electrones se conserva, o sea, es la misma, ¿sí? La misma, pero que hay una variación en la cantidad de neutrones, ¿sí? Tenemos un isótopo con 6 neutrones, otro con 7 y otro con 8. Lo que nos permite concluir que los isótopos son elementos, ¿sí?, de un mismo átomo, en este caso carbono, que tienen la misma cantidad de protones, ¿cierto?, pero difieren en la cantidad de neutrones, ¿cierto? Entonces tenemos, dependiendo de los isótopos, estos isótopos tienen cierta abundancia, cierto porcentaje de abundancia, siendo más abundantes aquellos que son más estables. En este caso, para el carbono observamos que hay una abundancia del 98.89 para el carbono 12, ¿sí? Y tenemos otros carbonos que son inestables y se encuentran menos, que es el carbono 14. Otro ejemplo es el isótopo de hidrógeno. Observamos que para el isótopo de hidrógeno tenemos que hay cantidad de neutrones, está variando la cantidad de neutrones desde 0, 1 hasta 2, ¿cierto? Y conserva la cantidad de protones. Ahora, si yo quiero estos isótopos indicarlos en notación atómica, ¿sí?, si yo quiero colocarles la notación, recuerden siempre que va primero el símbolo, en este caso H, ¿cierto? En la parte superior ustedes van a colocar su número másico. El número másico está cambiando, porque en este caso está cambiando el número de neutrones, ¿cierto? Y en la parte inferior van a colocar Z. Para los isótopos siempre Z se conserva, es el mismo para los isótopos de un elemento. ¿Listo? Ahora, esto mismo ustedes van a realizar, supongamos que yo soy el estudiante 6 y mis elementos son magnesio, cobalto y litio. Entonces, este mismo ejercicio de isótopos ustedes los van a consultar, ustedes lo pueden consultar aquí en su tabla, ¿sí? Van aquí a la opción de isótopos y ahí ustedes hacen clic sobre la opción, luego buscan sus elementos, los que a ustedes les correspondió, cliquean y ahí ustedes van a encontrar todos los isótopos que corresponden a ese elemento. ¿Listo? Y así, con eso, ustedes después de haberlos consultado, van a determinar sus partes, es decir, número de protones, electrones y masa atómica, y expresarlo en forma de notación atómica. ¿Listo? Ahora, existen pues los átomos, están los isótopos, pero también podemos encontrar moléculas y compuestos moleculares.
Las moléculas son uniones o conjunto de dos o más átomos, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de la molécula del hidrógeno, que tiene 2 átomos de hidrógeno, la molécula de ozono, que tiene 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Y los compuestos moleculares son aquellas moléculas que están unidas por más de 1 o 2 átomos entre sí. Por ejemplo, hablamos del agua, H2O, tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Peróxido de hidrógeno tiene 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno y se unen entre ellas para formar la molécula H2O2. Estas moléculas o estos compuestos moleculares los podemos representar de varias maneras. Una de estas es a partir de su fórmula estructural y de su fórmula molecular. En la fórmula estructural es mostrar los enlaces que se tienen o los enlaces que se presentan entre los átomos que conforman esas moléculas. Por ejemplo, tenemos acá el óxido de silicio. Entonces, ¿qué podemos observar? Que el óxido de silicio es un átomo de silicio unido a 4 átomos de oxígeno. Tenemos dos representaciones en forma de, digamos, en modelo de bolas, que es el que ustedes observan acá en la parte derecha, y en modelo tipo estructural. Ahora, esta representación también la pueden hacer en fórmula molecular. En la fórmula molecular, ustedes lo que hacen es la representación de los átomos que están presentes y los subíndices correspondientes a la cantidad de átomos que hay de cada uno de estos elementos. En este caso, el óxido de silicio me está indicando que es el silicio, o sea, el símbolo Si, el oxígeno, y hay un subíndice 2 que me indica que hay 2 átomos de oxígeno. Entonces, estas dos son las representaciones ya sea de su fórmula molecular o de su fórmula estructural. Supongamos nuevamente que yo sigo siendo el estudiante número 6 y que me dieron estos elementos, magnesio, cobalto y litio. En un punto del ejercicio 2, a ustedes se les pide que esos elementos que ustedes escogieron de estudiante les realicen, consulten compuestos moleculares en donde esté presente ese elemento que ustedes escogen, ¿cierto? Y a partir de eso ustedes desarrollen la fórmula molecular y también la fórmula estructural. Para la fórmula estructural ustedes pues lo pueden hacer utilizando el programa eMolecular. Entonces ustedes, ahí está en la guía el programa, entonces ustedes lo cliquean y lo pueden utilizar para poder ustedes elaborar una molécula pues bien presentada, ¿listo? Entonces recuerde que si como tienen 3 elementos, tienen que buscar 3 compuestos y importante que estos compuestos tengan ya sea aplicación ambiental, aplicación en la salud o un tipo de aplicación importante, ¿listo? La idea es que ustedes escojan sus elementos y encuentren moléculas con cierto valor agregado. Bueno, aquí podemos ver otras representaciones estructurales y moleculares. Por ejemplo, tenemos acá la molécula de hidrógeno, agua, amoníaco y metano. En la parte superior vemos sus estructuras moleculares en las que observamos la molécula de qué está compuesta y cuántos elementos están presentes, ¿cierto? Para el hidrógeno vemos que es hidrógeno y son 2 hidrógenos. Para el amoníaco vemos que tiene nitrógeno y 3 hidrógenos, ¿sí? Y esta misma representación la podemos hacer en forma estructural, en donde podemos identificar los enlaces que se presentan entre estos átomos. Si hablamos de los iones, decimos que existen 2 tipos de iones. Iones cargados positivamente y iones cargados negativamente. Si hablamos de esos iones que están cargados positivamente, decimos que son elementos, ¿cierto? Elementos o átomos neutros que han perdido electrones. Al perder electrones de sus capas superiores, estos átomos se convierten en cationes, o sea, átomos cargados positivamente. Ahora, si ese átomo neutro gana electrones, entonces se hace más negativo y decimos que es un anión que tiene carga negativa. ¿Listo? Algún ejemplo, si yo tengo el átomo de cobre neutro y a ese átomo
si el átomo pierde 2 electrones, me quedaría cobre más 2. Me quedó cargado positivamente y digo que es un catión. Si pierde 3 electrones, digo que es cobre más 3 y sigue siendo un catión. Caso contrario, supongamos el cloro, si tengo cloro, Cl, y al cloro gana un electrón, me quedaría cloro menos 1 y digo que es un anión porque ganó un electrón. ¿Listo? Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Sigamos siendo el estudiante 6. Yo tengo estos 3 elementos que son los que cada uno de ustedes ya tienen asignados. Entonces, ¿qué van a hacer? De su ejercicio, ustedes pues previamente van a identificar en la tabla periódica, pueden utilizar su tabla periódica y identifican para cada uno de esos elementos cuáles son los posibles estados en los que se puede encontrar, ya sea como anión o como catión. ¿Listo? Entonces, si es magnesio, ustedes revisan y van a encontrar que puede encontrarse como magnesio más 2. Entonces, es un posible ion. ¿Listo? Entonces, esa es la idea, que ustedes revisen qué posibilidad, o sea, qué predicciones se pueden tener con respecto a las cargas de esos elementos que a ustedes se les asignó. Y la idea es que de esos ustedes escojan uno y puedan dar una explicación, una aplicación de ese catión, ya sea pues a nivel de salud, a nivel ambiental. ¿Listo? Ahora, pueden ustedes encontrar, acá por ejemplo tenemos una tabla periódica en la que están presentes ya los aniones o los cationes de los elementos de todos los elementos que están en la tabla. Entonces, por ejemplo, si tenemos el cobalto, ¿sí? En el cobalto digo, bueno, el cobalto cuántos estados o cuántos posibles iones puede tener. Entonces, si ustedes ven ahí, dice que puede ser más 2 o más 3, es decir, 2 posibles cationes. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden revisar la tabla y de ahí pueden indicar pues los iones que se pueden formar con los 3 elementos que fueron asignados. Ahora, ¿por qué es importante hablar de cationes y hablar de aniones? Porque esto nos lleva a referenciar un término que es número de oxidación. El número de oxidación de un elemento está asociado a esa ganancia o a esa pérdida de electrones en su último nivel de energía. Para poder uno identificar o determinar esos números de oxidación, existen unas reglas. ¿Listo? La primera dice que la suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos de un compuesto debe ser igual a su carga. Es decir, si tenemos un átomo neutro, decimos que la carga neta o la carga total debe ser 0. Pero si ya tenemos un ion, ya sea un catión o un anión, la carga neta ya va a ser positiva o negativa. Por ejemplo, si tenemos el ClO3 menos, decimos que ese ion tiene una carga total final de menos 1. ¿Listo? Tiene una carga negativa. No es neutra porque ya podemos observar que es un ion. ¿Listo? Y su carga final corresponde a la carga total de ese ion, que es menos 1. Otra regla que dice, los metales alcalinos, es decir, los del primer grupo, siempre van a tener carga más 1. Los metales del segundo grupo, siempre va a ser más 2, los alcalinoterrios. Otra, el número de oxidación del oxígeno combinado siempre va a ser menos 2. La única excepción es en los peróxidos. En los peróxidos el estado de oxidación del oxígeno es menos 1. En el resto de compuestos, ya sea óxidos, ácidos y bases, que ya vamos a mirar, siempre va a ser menos 2. El número de oxidación del hidrógeno combinado, es decir, en los óxidos, en los ácidos, en las bases, en las sales, siempre más 1, a excepto de los hidruros, que en ellos sí es menos 1. Y el número de oxidación del flúor siempre va a ser menos 1. Acá tenemos un ejemplo para hacer la determinación de estados de oxidación. Entonces, supongamos que tenemos este compuesto que se llama el ácido nítrico.
Y la pregunta es, ¿cuáles son los estados de oxidación del hidrógeno, del nitrógeno y del oxígeno? ¿Listo? Lo primero que ustedes tienen que hacer es mirar si ese compuesto es neutro o está cargado. Entonces, este compuesto, si lo observamos, o sea, si no tienen en cuenta los números que están en la parte superior, ustedes pueden observar que es neutro. Por tanto, nos vamos a la primera regla de la asignación de cargas y encontramos que la suma total de las cargas debe ser igual a 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Entonces nos vamos a utilizar las reglas. ¿Qué sabemos nosotros? Que la carga del hidrógeno combinado siempre va a ser más 1. Entonces la colocamos en la parte superior. Que la carga del oxígeno siempre combinado va a ser menos 2. Entonces la asignamos. Y nuestra incógnita sería la carga del nitrógeno. Aquí ya tengo el valor porque pues ya lo tenemos desarrollado, pero si quisiéramos que fuese nuestra incógnita, diríamos que este n es x, como lo tenemos acá en la parte inferior. Entonces, ¿qué tenemos nosotros a la final? Tenemos que la carga del hidrógeno. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un hidrógeno, hay un subíndice, entonces hay un hidrógeno. Entonces, ese número, ese que no está acá, pero que por defecto se supone que hay un hidrógeno, entonces sería 1 por el 1 que está en la parte superior, daría 1 positivo, más, aquí tenemos un nitrógeno multiplicado por x, recuerden que yo coloqué acá x, daría x, más 3, que es el número de átomos de oxígeno, multiplicado por 2, que es la carga del oxígeno, lo colocamos acá, y eso va a ser igual a 0. Ahora desarrollamos esa igualdad y quedaría más 1 más x más 2 por 3, 6, pero como es negativo me queda menos 6 y eso es igual a 0. Seguimos desarrollando términos semejantes, más 1, menos 6, menos 5, ¿cierto? Ese valor más x, que es mi incógnita, es igual a 0. Ahora hacemos la pregunta. Un número que al restarle menos 5 me dé 0, en este caso sería más 5. Lo que nos lleva a concluir que la carga del nitrógeno debe ser más 5. ¿Listo? Y de esta forma nosotros hemos utilizado las reglas para la asignación de números de oxidación y determinar el número de oxidación de este compuesto, de este elemento que hace parte del compuesto que se llama ácido nítrico. Y finalmente encontramos que sería más 1 para el hidrógeno, más 5 para el nitrógeno y menos 2 para el oxígeno. ¿Listo? De esta misma manera ustedes van a hacer las determinaciones de los compuestos que les fueron asignados, ¿sí?, en el ejercicio 2. Ahora, si hablamos de nomenclatura, cuando hablamos de nomenclatura decimos que es una herramienta que nos sirve ya tanto en la química orgánica como inorgánica para identificar un grupo funcional y para dar nombre a esos compuestos. Dentro de la química orgánica existen los ácidos, las bases, los óxidos ácidos o los óxidos metálicos, los óxidos no metálicos y las sales. ¿Cómo es la unión entre ellos? Entonces, iniciamos con, si tenemos un metal, ¿listo? Los metales, recuerden, en la tabla periódica se ubican en la parte izquierda, por ejemplo, como el hierro, calcio, litio. Ese metal lo combinamos con hidrógeno, hacemos una reacción entre un metal e hidrógeno, formamos lo que se llaman los hidruros metálicos, tales como el FH2, el CH2, el LiH. Pero si tenemos un no metal ahora, los que están en la parte izquierda de la tabla periódica, como el flúor, cloro o azufre, y hacemos una combinación con hidrógeno, de ello vamos a obtener un ácido hidrácido. ¿Listo? Ahora, si nosotros combinamos un no metal, pero ahora con oxígeno, vamos a obtener lo que se llaman los óxidos ácidos. ¿Listo? Como el Fe2O, el Cl2O3, el SO3, que ya miraremos cómo se da el nombre a partir de la nomenclatura STOT sistemática y tradicional.
¿listo? Óxidos ácidos, a partir de un no metal y oxígeno. Pero si tenemos un metal y lo combinamos con oxígeno, vamos a obtener los óxidos básicos o óxidos metálicos, como el FeO o el CaO. ¿Listo? Ahora, si nosotros combinamos un óxido básico o metálico con agua, vamos a obtener lo que llamamos los hidróxidos, que en su estructura principalmente tienen el grupo OH, ¿no? Esa es la diferencia. OH, en los óxidos está el oxígeno y en los hidróxidos está el grupo OH. Ahora, si esos óxidos ácidos se combinan con agua, vamos a obtener lo que llamamos los oxácidos, que se caracterizan por tener en su estructura hidrógeno, un no metal y oxígeno. ¿Listo? Esa es como una forma de identificarlos para poder saber si estamos hablando de un óxido, de un ácido, o de una base, o de un hidruro, o de un ácido hidrácido. Ahora, si yo combino esos oxácidos con esos hidróxidos, hago una combinación entre ellos dos, finalmente llego a lo que llamamos las sales. Y dentro de esas sales hay varios tipos de sales. Ya están las sales neutras, las sales ácidas, las sales básicas o las sales dobles. Y eso es la combinación entre un hidróxido y un oxácido. En la estructura final de una sal siempre va a haber un metal, un no metal, oxígeno y si dependiendo si es ácida base o básica va a estar incluido el grupo OH o OH. ¿Listo? Y esa sería la estructura general que podemos encontrar en los compuestos inorgánicos, ¿cierto? Desde los óxidos hasta las bases, las sales. Estos compuestos inorgánicos los podemos nombrar empleando la nomenclatura. Entonces, si trabajamos la nomenclatura tradicional, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros para la tradicional utilizamos unos sufijos. El sufijo ico, el sufijo oso. Ahora, importante, dependiendo de la cantidad o de los estados de oxidación que tenga el elemento al que ustedes vayan a nombrar, ustedes utilizan ese sufijo. Es decir, si tiene un estado de oxidación su elemento, van a utilizar ico. Pero si ya tiene dos, van a utilizar para el menor oso y para el mayor ico. Si tiene tres, inician con hipo, oso, oso y finalizan en ico para el mayor estado de oxidación. Pero si tiene cuatro estados de oxidación, entonces van a usar hipo, oso, oso, ico y per ico. Entonces estas son las posibilidades en la nomenclatura tradicional, ya sea para nombrar un ácido, una base, un hidróxido o un óxido. Ya miramos unos ejercicios. Ahora, acá tenemos unos. Por ejemplo, acá están todos los posibles casos. Si tienen un óxido ácido o básico, ¿qué van a hacer ustedes? Si tienen un óxido, van a utilizar primero, van a iniciar a nombrarlo de la siguiente manera. Primero va la palabra óxido, sin importar si es ácido o básico, inician con la palabra óxido. Luego van a colocar el nombre del metal o del no metal, ¿cierto? Y finalizan con la palabra ico. Ico, recuerden, si solamente hablamos de un estado de oxidación, pero si hablamos de dos, ya sea ico o oso. Ahí tienen ustedes que verificar cuántos estados de oxidación para ver qué terminación emplean. Por ejemplo, si tenemos el Fe2 o 3, ¿cómo lo vamos a nombrar? Sabemos que va primero la terminación óxido, luego la palabra de y coloco el nombre del metal y ferri y la terminación. Como el hierro tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 3, y estoy trabajando con el mayor estado de oxidación, que es siempre el que acompaña al oxígeno, ¿cierto? Porque hay cruce de cargas. Entonces yo digo que la terminación es ico. Si digamos que utilizamos la terminología de la tabla periódica, diríamos que es óxido de hierrico, ¿cierto? Porque el Fe es hierro. Pero pues digamos son algunos nombres que cambian esa terminología para que suenen un poco mejor. Entonces no hablo de hierrico, sino férrico. ¿Listo? Son uno de los pocos que tienen digamos que esa acotación. Ahora, si hablamos de un ácido oxácido, entonces ¿cómo lo nombramos? Iniciamos con la palabra ácido y finalizamos, colocamos el nombre del no metal y finalizamos con la palabra ya sea icoso o dependiendo de los estados, recuerden. Entonces si tenemos este ácido,
que está acá, HNO3, iniciamos con la palabra ácido, luego la palabra, el nombre del no metal que está presente en el ácido, que es nitrógeno, entonces NIT, y finalizamos con la palabra ico, porque al desarrollar la estructura encontramos que el estado de oxidación con la que trabaja el nitrógeno es +5, siendo el mayor estado de oxidación. ¿Cómo lo verifican ustedes? Pues mirando en sus tablas periódicas los números de oxidación, si estamos hablando del mayor o del menor. Si son los ácidos hidrácidos, ¿cómo van a nombrar? Inician con la palabra ácido, seguido del nombre del no metal, ¿listo? Y finalizan con la palabra hídrico. Ejemplo, si es H2S, inician con la palabra ácido, el nombre del no metal, que es selenio, entonces selen hídrico, ¿listo? Finalizan con la palabra hídrico. Si son óxidos, inician con la palabra hidróxidos, el nombre del metal, y finalizan con la palabra ya sea ico o oso, dependiendo del estado de oxidación mayor o menor. Ejemplo, si es FeOH2, inician hidróxido, ferri, y finalizan con la palabra ico, ¿listo? Si ustedes colocan hidróxido y hierrico, también es válido, ¿listo? Sales, ¿cómo nombran ustedes una sal? Inician con la palabra, el nombre del no metal, seguido de la palabra, ya cambian el ico y el oso por el ito y el ato, ¿listo? Entonces, nombre de metal, finalizan con la palabra ato o ito, dependiendo de la carga, del estado de oxidación. Si es el menor, ito, si es el mayor, ato. Luego de la palabra de, seguido de la palabra de, el nombre del metal. En este caso tenemos NaNO3, entonces nombraríamos ni, como estoy hablando de la carga mayor, que ¿cómo la identifico? Pues utilizando las reglas para los estados de oxidación y determinándolo, verificando en la tabla periódica, y ahí encuentro que estoy hablando de la carga mayor, que es +5. Entonces ahí yo sé que es nitrato de el metal, entonces en este caso de sodio. ¿Listo? Y de esta forma ustedes van a utilizar la nomenclatura tradicional. Ahora, si tienen la nomenclatura sistemática, recuerden que en la sistemática ustedes emplean unos prefijos que son dependiendo del número de átomos. Si es un átomo, 2 átomos, 3 átomos, 4, 5, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta y así sucesivamente. Van a utilizar esos prefijos. ¿Cómo los van a emplear? Nuevamente, el TIC, si son óxidos, ácidos o básicos. ¿Qué van a hacer? Van a utilizar primero, acuérdense que son prefijos, entonces va primero el prefijo, ¿listo? Que está relacionado con la cantidad de oxígenos presentes en la molécula. Luego la palabra óxido, seguido de la palabra de, vuelven nuevamente a usar el prefijo y van a indicar el número de la cantidad del elemento que está presente. Ejemplo, si estamos hablando de Fe2O3, entonces iniciamos, colocamos nuestra palabra óxido. ¿Cuántos oxígenos hay presentes? 3, entonces va tri, ¿cierto? Trióxido, porque hay 3 oxígenos. De, ¿cuántos hierros hay presentes? Hay 2, ¿cierto? Mírenlo acá, 2. Entonces van a colocar de dihierro, porque hay 2 hierros, ¿listo? Y así van a nombrar esos óxidos. Ahora, si tienen ácidos, oxácidos, ¿cómo van a iniciar a nombrarlo? Inicia primero la palabra, el prefijo, ¿cierto? De la cantidad de oxígenos presentes, seguido de la palabra oxo, el nombre del no metal, finalizado con la palabra ato o ito, dependiendo del estado de oxidación. Aquí es como una mezcla. Van a indicar el número romano del estado de oxidación del no metal y finalizan con la palabra de hidrógeno. Entonces, aquí tenemos el HNO3, que es ácido nítrico en nomenclatura tradicional, y en esta, utilizando la sistemática, sería tri, porque hay 3 oxígenos, oxo, que es mi forma de nombrarla, nombre del metal, nitra, y como es la valencia mayor, ato, entre paréntesis 5, en número romano, de hidrógeno. ¿Listo? Si hablamos de ácidos y hidrácidos, inician con la palabra prefijo, ¿listo? La cantidad de, y luego seguido de la palabra uro, ¿listo? Acá van a colocar primero el nombre del elemento y seguido acá de la palabra del prefijo que va a indicar la cantidad de hidrógenos que hay presentes en la molécula y finalizan con la palabra hidrógeno.
En este caso tenemos H2SE. Entonces inician con el nombre del elemento, selenio, ¿cierto? Entonces selenil, finalizan con la palabra uro, seleniuro, de ¿cuántos hidrógenos tienen presentes? 2. Entonces de dihidrógeno. ¿Listo? Si estamos hablando de hidróxidos, van a iniciar primero con el número de hidróxidos presentes, es decir, grupos OH. Entonces el prefijo seguido de la palabra hidróxido del metal que está presente en el ejercicio FeOH2. Entonces, ¿cuántos OH hay presentes? 2. Entonces empiezo con la palabra di, finalizo con la palabra hidróxido, dihidróxido de el metal, en este caso hierro. Si es una sal, entonces ¿qué hacen ustedes? Primero los prefijos de la cantidad de oxígenos presentes, la palabra oxo, el nombre del no metal, finalizado con la palabra ato, y luego de el metal presente. El ejercicio NaNO3. ¿Cuántos oxígenos hay presentes acá? 3, ¿cierto? Entonces inicio con la palabra tri. Sigo con la palabra oxo, trioxo, nombre del no metal, que es nitrógeno, ¿cierto? Que es el que está en el centro. Entonces trioxo, ni, palabra atoito. Entonces en este caso, como es la valencia mayor, ato, entonces trioxonitrato de el metal, que en este caso es sodio. Entonces trioxonitrato de sodio. Ahora, si tienen la nomenclatura stock, en esta nomenclatura es mucho más fácil y únicamente lo que van a hacer es, entre paréntesis, indicar el estado de oxidación, ya sea del metal o del no metal. Si hablamos de óxidos básicos y ácidos, entonces ¿cómo van a iniciar? Inician con la palabra óxido, el nombre del metal o del no metal, dependiendo de si es óxido ácido o básico, y finalizan con el número romano del estado de oxidación del metal entre paréntesis. Si hablamos de este, por ejemplo, Fe2O3, entonces tenemos el Fe2O3. Inician con la palabra óxido, ¿cierto? De, en este caso está el metal es hierro. Y recuerden que la carga está, si cuando hacemos cruce de carga, la carga del hierro, en este caso me está diciendo que es 3. Aquí me equivoqué y no es 2 en número romano, sino 3 palitos porque es de hierro 3, ¿cierto? Ahora, si hablamos de ácidos oxácidos, decimos que iniciamos con la palabra ácido. Luego lo que hacemos es indicar, digamos, incluimos un prefijo que me va a decir cuántos oxígenos hay presentes, la palabra oxo, el nombre del metal, finalizado con la palabra ico, y finalmente el número de oxidación en estado romano. Entonces aquí en este caso tenemos el HNO3, iniciamos con la palabra ácido, hay 3 oxígenos, entonces tri, oxo, como es nitrógeno, nitri, ico, porque es el mayor estado de oxidación, y entre paréntesis 5, que es el respectivo estado. Si es un ácido hirácido, iniciamos con la palabra, con el nombre del elemento, finalizamos con la palabra uro, acá pues, y seleniuro de hidrógeno, ¿listo? Seleniuro de hidrógeno. Entonces digamos que está prácticamente similar a la anterior. Si hablamos de hidróxidos, en hidróxidos entonces colocamos la palabra hidróxido del metal y al final el estado de oxidación del metal. En este caso FeOH2 sería hidróxido de hierro y el número romano siempre va a ser el que acompaña, el subíndice que acompaña el grupo OH. En este caso me está indicando que el estado de oxidación del hierro es 2, entonces hidróxido de hierro 2 en número romano. Si hablamos de una sal, entonces en la sal primero nombramos el no metal, finalizado con la palabra ato, y del metal correspondiente y al final el número romano del estado de oxidación del metal. En este caso, NaNO3, entonces es nitrato, ¿cierto? Nitr, la palabra ato, de sodio, y el estado de oxidación de sodio, ¿cuál es? 1. Entonces, entre paréntesis iría la palabra, el número romano 1. ¿Listo? Entonces, estos son como unos tips que tenía para que ustedes por favor revisen el ejercicio 2 y pues puedan desarrollarlo. Listo, muchachos, muchas gracias, muy amable por su atención.